Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de esta charla que tenemos con Raúl Romero, quien es socio sindical, y con el doctor José Gilberto Salazar Velasco, quien también nos hace favor de asesorarnos. Pues vamos a continuar. ¿Qué nos pueden platicar sobre el Pemex Gate? El Pemex Gate fue un pago que hizo Petróleos Mexicanos al Comité Ejecutivo General encabezado por Carlos Romero de Champs, con el argumento de que eran pagos por acuerdos incumplidos en las contrataciones de los contratos colectivos de 1997, 98, 99 y 2000. Entonces, eso les bastó para sacar 1.850 millones de pesos y entregárselos al sindicato. Ellos dicen, se le entregó al sindicato. No, se le entregó a Carlos Romero de Champs, no al sindicato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dinero nunca entró a las arcas del sindicato. Entonces, no fue entregado al sindicato, fue entregado al que estaba de dirigente. Bien, ahora, ¿qué pasó? Para que pudieran ayudar a Romero de Champs en el gobierno de Vicente Fox, idearon un esquema, un mecanismo para poder ayudarlo a él y a Ricardo Aldana para que no siguieran privados de sus derechos políticos. Al tener autos de formal prisión y estando sujetos a un proceso, tenían que firmar cada semana y no podían participar en ninguna elección. Entonces, para que pudieran volver a ser diputado y senador, ¿sí?, tuvieron que idear algo. ¿Sí? Dicen los abogados, ¿cómo dicen? Idearon esta forma para, primero, reparación del daño económico a Pemex, obtener reparación del daño patrimonial con seguridad jurídica para funcionarios de Pemex y miembros del Consejo de Administración. Una fianza accesible para Carlos Romero de Champs y Ricardo Aldana si fuese necesario. No debilitar los procesos en contra de Rogelio Montemayor y otros servidores públicos indiciados. O sea, a los otros funcionarios de Petróleos Mexicanos, sí, por eso incluso los inhabilitó la Secretaría de la Función Pública, a todos los que participaron en este evento. ¿Este documento que nos presenta, de cuándo es? Este documento es del 2004. Este dice, el mecanismo, dice, suscribir la declaración con las modificaciones necesarias que el sindicato aceptó firmar el 29 de septiembre de 2002. Bien. El monto total del daño sería pagado por el sindicato mediante la retención de cuotas sindicales y la eventual entrega de la cantidad depositada en Nueva York cuando sea posible. Se requiere condonar los intereses porque de otro modo el plazo de pago se vuelve mayor a 30 años. O sea, ellos mismos están viendo cómo hacer esta maniobra. Es el mecanismo para la reparación del daño. Así es. ¿Quién lo propone? Pemex. Pemex. Sí. Y entonces, la autorización del Consejo de Administración de Pemex, ¿qué es lo que necesitaban obtener? Que el Consejo de Administración de Pemex aceptara que era una condonación. Bueno, la recepción del pago por parte del director general para que pudiera otorgar el perdón. La comunicación de todo lo anterior, ¿sí?, a la autoridad competente, ¿sí? Perdón. Sí. Y dice que tenía que tomarse en consideración la conformidad escrita de las Secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público respecto de la condonación de intereses. Es decir, anuencia de la Procuraduría General de la República respecto al contenido de la aclaración del sindicato y del esquema integral, o sea, todo. Opinión escrita favorable del comisario público del Consejo de Administración de Pemex para la recepción del pago por el monto exacto contenido en la declaración y la aceptación de la reparación del daño. ¿Y qué pasó? ¿A la fecha? Y a la fecha, ¿qué? O sea, bueno, le cambiaron la versión al juez José Luis Moya Flores. Él era el juez que dictó los autos de formal prisión y le llevaron esto de que había sido un préstamo, no había sido un acuerdo de pagos incumplidos de las contrataciones anteriores, sino le cambiaron el documento. Bueno,
ahí está, en el expediente. Canjean el documento, le ponen que había sido un préstamo y presentan el pagaré firmado por Carlos Romero de Champs y Ricardo Aldana, ¿sí?, donde aceptan el adeudo y al mismo tiempo aceptan que las cuotas sindicales quedaron hipotecadas o embargadas por Petróleos Mexicanos hasta el 1 de septiembre de 2031. La pregunta es, que nos hacemos todos los petroleros, si están embargadas las cuotas sindicales, ¿de qué está viviendo el sindicato? Perdón, aquí es importante agregar que este dinero que se fue a Estados Unidos jamás ha regresado. Entonces, los socios sindicales están esperando que ese dinero regrese. Aquí, lo que comentaba el señor Raúl, hubo todo un plan para cometer estos delitos y poder liberar a Carlos Romero de Champs y al otro compañero de él. Entonces, participó la Fiscalía, la entonces Procuraduría General de la República, el Poder Judicial Federal, la Función Pública, la Presidencia de la República, todas las instancias del gobierno involucradas participaron para arreglar este asunto. Por eso es importante esta historia. Si no se toma el tema de la denuncia desde aquí, no van a entender por qué se denuncian todos los delitos en contra de Carlos Romero de Champs. Ok, entonces, bueno, el Pemex Gate se dio el dinero a la campaña, ¿no? Y después, para justificar esta cantidad, ¿cuál fue el verdadero concepto por el que Pemex entregó el recurso? ¿A ustedes qué fue lo que se les entregó? Supuestamente lo que dijeron: pago de adeudos incumplidos de contrataciones anteriores. Eso dijeron. Y posteriormente lo cambian con este esquema, ¿sí? Mintiéndole al juez. Le dijeron: señor, no fue un pago, fue un préstamo. Uh-huh. Y entonces engañaron al juez, pero estuvieron involucradas todas las autoridades que en este documento se acreditan, y que le vamos a dejar este documento para que ustedes tengan la oportunidad de hacer el análisis y compartirlo con los escuchas. Es cierto que Pemex y el gobierno de Fox perdonaron a la ahora ex líder a cambio de no entregarles cuotas al sindicato por 30 años, lo que mencionaban hace un momento. Así es. ¿Nos pueden profundizar el tema? Ahí está, precisamente. En este documento. En ese documento. ¿Por qué? Bueno, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda, el Consejo de Administración de Pemex, todos participaron en hacer ese mecanismo. Esa fue, perdón, doctor, la gran molestia de este señor Francisco Barrio Terraza, porque él incluso hubo comentarios que le dio una bofetada a Vicente Fox por cobarde, así lo dijo. Sí. Y renunció a la Contraloría General de la República, Francisco Barrio, por dignidad. Así lo dijo. Y nosotros le creemos. ¿Por qué? Porque después de analizar todo esto, vemos la corrupción que ya imperaba desde el gobierno que inició Vicente Fox. ¿Quiere decir que los grupos que pretenden llegar ahora a la dirigencia del sindicato se encontrarán con la sorpresa de que estas cuotas del sindicato están, por decirlo, hipotecadas? Así es. Si lo saben o no lo saben, bueno, hay muchos candidatos. ¿Sí? Hay, no sé, una gran cantidad. En los medios de comunicación mismos se establece que muchos de ellos son liquidados o son rescindidos de su contrato, que no tienen relación contractual con Pemex. Si a nosotros como jubilados no nos permiten, pues a un liquidado, a un rescindido menos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pero ¿quién los financió? Porque todos esos grupos han tenido un financiamiento. ¿Quién los financió? ¿El mismo Romero de Champs? Nosotros se lo dijimos al señor presidente. Se le mandó a decir al señor presidente: cuidado con violar la autonomía sindical, porque es lo que está esperando Romero de Champs para meter un amparo, y no lo va a quitar nunca. Y en ese momento el señor presidente, tal vez atendiendo esa recomendación que le hicimos, ¿sí?, fue
que todos sus funcionarios públicos se quedaron calladitos porque ya muchos ya traían candidatos. Aquí sí quiero mencionar que pues el señor Raúl representa todo un proyecto para un nuevo sindicato, para transformarlo, sobre todo limpiar este tema de la corrupción y recuperar el patrimonio del sindicato en beneficio de los trabajadores y de los socios sindicales. Finalmente, todo el trabajo que están haciendo ellos, su grupo, es para beneficio de los socios sindicales. No es nada personal, no es ninguna obsesión. Yo he analizado el tema y pues por eso con mucho gusto lo he estado apoyando profesional y moralmente. Yo no percibo un centavo, lo estoy asesorando y lo voy a seguir apoyando hasta el final. ¿Desde cuándo empezó a asesorarlo usted? Desde el día 15 de marzo del año pasado que se presentó la denuncia penal, que fue pues algo interesante porque fueron los únicos que tuvieron el valor civil de presentar una denuncia cuando el gobierno era represor. Ahora todo el mundo puede ir a presentar denuncias porque este gobierno tolera. Antes no era así. Antes había riesgos. Y fue un hecho pues insólito ver cómo había un desprecio por recibir una denuncia en contra de todo un líder político y sindical. Claro, y además 40 años dice que lleva en la lucha, ¿no? Desde 1977. ¿Quién cree que debería responder por este quebranto? ¿Solo los líderes petroleros o también funcionarios de Pemex quienes libraron pues este millonario? Bueno, aquí la investigación que tiene que hacer, nosotros recomendaríamos al nuevo director general de Pemex, es que nos permita entregarle esta documentación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a pesar de que vino el cambio, pero se quedaron muchos personajes que fueron parte de esto, y ahí siguen, y van a tratar de ocultar la verdad al nuevo director, al Consejo de Administración y al mismo presidente de la República. Entonces, ¿cómo se van a enterar si no reciben? Claro. Si me lo permite, gusta. Pues nada más abundar un poco en este tema. Yo creo que desde el punto de vista penal se debe de investigar a todos los involucrados y ubicar primero el daño a los socios sindicales, al sindicato, al patrimonio sindical y en base a eso pues proceder a la reparación del daño en su momento. Las pruebas ya las aportaron. Yo hice la denuncia penal tomando en consideración todas las pruebas. No hay un solo punto de hechos que no esté respaldado con una prueba documental. Entonces prácticamente les hicimos la tarea. Nada más está en sus manos hacer la investigación. Tampoco nos compete a nosotros decir quién va a responder o quién no va a responder. Hay muchísima gente que recibió dinero del sindicato, políticos, que deben de regresar ese dinero por bien de la sociedad mexicana. Claro. Bueno, pues si me lo permiten, vamos a un corte. No le cambie, regresamos aquí a Cananea Noticias. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Regresamos a esta segunda emisión. Estamos con Raúl Romero, quien es socio sindical, y con el doctor José Gilberto Salazar. Pues retomando la plática, ¿qué opinión le merece quienes ahora pretenden ocupar el trono de Carlos Romero Deschamps? ¿Siente que ellos... Hay una serie de grupos, de compañeros, que pretenden llegar a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Sin embargo, pues los mismos trabajadores se han dado cuenta que muchos de ellos son liquidados, son rescindidos, o sea, no tienen una relación contractual con Petróleos Mexicanos. Por lo tanto, tampoco, al estar rescindidos y liquidados, no son socios sindicales.
pierden su calidad de socio sindical por esos conceptos. Bien, sin embargo, en el caso me preguntan que por qué nosotros los jubilados no participamos. Bueno, nosotros ya hicimos metimos una demanda de amparo para que se le quite las acciones discriminatorias y de carácter jurídico al Estatuto del Sindicato de Trabajadores Petroleros, que no se siga utilizando como un medio para impedir la participación de los trabajadores, ¿sí? Y que por tanto se les otorgue el voto a todos los trabajadores activos, todos los socios sindicales, activos y jubilados. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo derecho, dejamos nuestra vida ahí y los demás se la están dejando, ¿sí? Pero tenemos la obligación moral, la obligación de todos nosotros los jubilados, de recuperar a nuestro sindicato, tal como lo dejaron en 1935. Fue una fusión de muchos sindicatos para lograr uno solo. Y fue tan inteligente la directiva de ese primer sindicato que no nos registraron como agremiados, no, nos dieron la categoría de socios sindicales, a todos. Bien, ahora, si a los jubilados no nos están dejando participar, ¿sí? A nosotros tenemos que hacer un análisis de por qué Petróleos Mexicanos y las mismas juntas de conciliación han permitido que mediante acuerdos dentro de los contratos colectivos, ¿sí?, se permita, voy a leer uno, porque ha sido el mismo acuerdo desde el 2011, dice: las partes que intervienen convienen en mantener el trato como personal sindicalizado a los comisionados sindicales cuyo puesto resultó incorporado al régimen de confianza hasta en tanto continúen desempeñando su comisión sindical. Es decir, le niegan el derecho a un jubilado y en el momento que un trabajador, un representante sindical pasó al régimen de confianza, autorizan y en un contrato colectivo que pueden seguir siendo funcionarios sindicales. Esto es una aberración, claro. Y fue validado por las juntas de conciliación y arbitraje. Precisamente por eso está la denuncia, la demanda de nosotros por estas violaciones, ¿sí?, que utilizan el estatuto sindical para desquitarse, para vengarse de los trabajadores que hemos tenido la oportunidad. En mi caso, a mí me jubilaron en 1992, cuando iba a iniciar la campaña, en la que afortunadamente, y bendito Dios, todas sobre todo compañeras, estaban apoyando. Aquí el punto fundamental en esta demanda de amparo es la violación sistemática a los derechos humanos de los jubilados, que son alrededor de 56,000 los que están en esas condiciones. Entonces, de otorgarse el amparo, pues quedará atrás esta violación a los derechos humanos, y también lo que conviene señalar es que la propia Comisión Nacional ha guardado silencio en relación a esta situación. La misma Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y pues también el Poder Judicial, porque hay una violación de garantías y de derechos humanos en agravio de un mundo de trabajadores. Estamos hablando de la denuncia de 2010. No, del amparo. El amparo. Sí, sí. Ok, y cómo, bueno, a lo largo de esta charla ustedes nos han platicado de las dos denuncias que han pues metido ustedes. ¿Con qué base fundó usted, o metió más bien ustedes, metieron estas denuncias? ¿Cuál es lo que le pide usted a las autoridades desde hace 13 años? Perdón, a ver, permítame, señor Raúl. Aquí en el caso de la denuncia del 2018 es hacer toda la historia de los delitos que se cometieron por los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de los seccionales, y que se determine la responsabilidad penal de ellos por los delitos que se lleguen a tipificar, y por otro lado la reparación del daño, que regresen todos los bienes, todo el dinero que hayan obtenido a través de esos delitos al sindicato, a los socios sindicales, que es el caso de Carlos Romero de Champs, que tiene bancos, cotiza en la Bolsa de Nueva York,
tiene muchos negocios, es socio de muchas empresas y que los recursos ahí están. Es cuestión nada más de que se proceda en contra de él. Así es. Pues respecto a lo de los candidatos, ¿cree que alguno de ellos fueron cómplices del saqueo y la represión hasta el acoso sexual de las trabajadoras? Bueno, de los candidatos que están contendiendo. No, hay algunos compañeros ahí en los que pretenden tener la titularidad del sindicato. Pues hay algunos que sacaban a batazos a los trabajadores en sus secciones. Había algunos que fueron presos por la situación del acoso sexual a las compañeras. Y estoy hablando de Jorge Hernández Lira y de este otro compañero, si puedo decirle, porque no está rescindido. Perdón, se me fue el nombre. No, Mario Rubicel Ross García. Bueno, entonces, ellos tuvieron esas situaciones. Mario Ross estuvo preso. El mismo Romero de Champs lo metió a la cárcel porque dijo que había faltantes en el patrimonio sindical de la sección 44, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Y vemos el caso de los demás. Y bueno, los mismos medios de comunicación han establecido. En el caso de la señora María de Lourdes, Lula, ¿sí? Bueno, ella apareció en los medios de comunicación, en las redes sociales, que ella fue liquidada de Pemex, ¿sí? Porque hubo un desfalco en la pagaduría de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, y que ella fue responsable conjuntamente con otro grupo de trabajadores. Y por eso salieron. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Engañar a quién? ¿Sí? O sea, los petroleros tenemos lo que les llamaban anteriormente radio pasillo. Y estábamos informados de todo. Muchos no participaban por temor. Y ahora, pues bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué necesitan hacer los auténticos petroleros? Los petroleros de cepa, los petroleros, los que fueron parte del origen del sindicato de trabajadores petroleros. Necesitan perder el miedo, perder la apatía, luchar. ¿Por qué? Porque no se está luchando contra algo, no se está buscando una venganza, se está buscando justicia, se está buscando que se restituya a los socios sindicales lo que legítimamente les pertenece, que es el patrimonio sindical. ¿Con quiénes deben de tener cuidado? ¿Con quiénes deben de tener cuidado? Pues primeramente con todos los funcionarios del sindicato, ¿sí? Porque todos están a la expectativa de ver quién saca la cabeza. No hay problema porque en el momento que pretendan jubilar a algún compañero, ¿sí? En ese momento tiene que meter su demanda de amparo y no lo van a poder hacer. Las juntas de conciliación tienen que entender, deben entender que el hecho de que obliguen a un trabajador a renunciar fue una violación a sus derechos adquiridos y fue una violación a la Constitución General de la República. Nadie me puede quitar un derecho si no hay un juicio de por medio. Van a seguir llevando me comentaba en el bloque pasado que no los ha recibido la nueva administración. Pues en el caso de la denuncia ahí está en la Fiscalía. Yo le he comentado a don Raúl y a otras personas que creo que este caso es el que va a poner a prueba a la Fiscalía si realmente tiene autonomía o no. Desde mi punto de vista, el Ministerio Público Federal sigue siendo igual que en el pasado. Creo que la autonomía no se va a dar, falta mucho para que la Fiscalía pueda ser autónoma, sobre todo por el perfil que debe tener el fiscal. Debe ser un agente totalmente con capacidad probada desde el punto de vista profesional y moral, y que sea pues aceptado por el medio de los juristas. ¿Tiene confianza de que se haga justicia? ¿Tienen confianza? Tenemos confianza en las palabras que ha dicho el señor presidente. El señor presidente ha dicho justicia, y eso es lo que estamos buscando. Nosotros participamos en la campaña del señor presidente, no nos hicimos presentes como todos los grupos, nosotros hacíamos nuestra campaña de otra forma, lo hicimos. Nosotros le presentamos, siendo todavía candidato, ¿sí? Andrés Manuel López Obrador,
le presentamos a Jacob Polensky una serie de proyectos, ¿sí?, de cómo mejorar la situación en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, cómo traer agua para rellenar los mantos freáticos a la Ciudad de México y a las ciudades por donde pasen los ductos. ¿Por qué? Porque todos esos ductos ya no sirven. Muchos ductos ya no deben estar en operación porque ya son un riesgo de seguridad nacional. Entonces esos ductos se pueden utilizar para traer agua, para llevar agua a donde sea necesario. No es necesario invertir porque ya están ahí. Eso se los propusimos. Le hemos hecho una serie de propuestas, unas como socios sindicales, una como trabajadores petroleros y otras a través de la organización que represento, gracias a Dios, como presidente, que es el Frente Nacionalista Petróleo, Energía y Agua. El Frente Nacionalista, lo que hemos estado haciendo es tratar de que en las comunidades, en las mismas colonias de la Ciudad de México y en algunos estados de la República, puedan generar su autoempleo. Les hemos ayudado. ¿Cómo? Pues no podemos ayudarles económicamente. Solicitamos ayuda en su momento a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto para que pusieran, por parte de la Profeco, que pusieran maestros para que les enseñaran a elaborar materias primas, para que les enseñaran a elaborar una serie de cosas, cosméticos y demás. ¿Hubo respuesta? No hay. Y ahorita nosotros le vamos a dejar una copia de este documento, de todos los proyectos que le presentamos, con el sello de que fue recibido por Jacob Polensky, y hasta la fecha no hemos tenido ninguna notificación de que esos proyectos estén funcionando. Sabemos que muchos de los candidatos los utilizaron en sus campañas. Lo sabemos. Nosotros todos esos proyectos los tenemos registrados ante el notario público y podemos actuar en consecuencia porque estás utilizando un proyecto que no te autorizamos a usarlo porque es nuestro. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no somos egoístas. Lo que queremos es un México mejor. Así es. ¿Usted como abogado cree que se haga justicia? De lo que pues estamos esperando que en el caso de la Fiscalía proceda a hacer una investigación integral de toda la gente involucrada. Es preocupante porque hay políticos de primer nivel que están involucrados y que a la vez fueron beneficiados con la reforma energética, que es el otro tema que no se ha dicho. La reforma energética no benefició a la sociedad, a ningún ciudadano hasta ahorita. Entonces, ahí la pregunta es, ¿quiénes se beneficiaron? Evidentemente que hay muchísima gente del medio político que son los que están beneficiándose con esa reforma energética y que hay que volver a tocar el tema. O sea, si es necesario ir hacia atrás, o sea, retroceder en esa reforma que no benefició realmente al país. Al contrario, la gasolina subió. Así es. Pues por último, ¿qué mensaje le gusta mandar a todos los que están viendo Cananea TV y a la base trabajadora? Pues que es importante que haya la apertura por parte de un canal como Cananea TV. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que están colaborando, porque esta apertura es lo que se necesita. Claro. Necesitamos hacer que no solamente los trabajadores petroleros, el pueblo de México en sí despierte, pero que despierte de veras. Y no nos dejemos ir por el canto de las sirenas. No. Tú prometiste esto y lo vas a cumplir o lo cumples porque lo cumples. ¿A quiénes? A los funcionarios del sindicato, ¿sí? Hacerlos ver que si ellos están adquiriendo un compromiso de rescatar al sindicato de trabajadores petroleros, o cumplen o se van. No hay otra. Y aquí en el caso, una sugerencia, vamos a decir al señor presidente, es que investigue a los mandos medios, porque los mandos medios fueron los que tenían el enlace con los que delinquieron y son los que frenaban a la base trabajadora para que se enterara de lo que estaba pasando.
Ese es el mensaje. Así es. Bueno, pues esperemos que pronto se haga justicia. La lucha sigue, compañeros. Gracias. Les agradezco el tiempo. Estuvimos con Raúl Romero, el socio sindical, y con el doctor José Gilberto Salazar Velasco. Una plática muy extensa y que la verdad da para mucho más. Lamentablemente el tiempo nos come. Muchísimas gracias de verdad por la atención que nos prestaron y por la plática y por todos los documentos que nos proporcionan. Esperemos tenerlos pronto aquí en Cananea TV y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Nos pueden encontrar como Cananea TV. Yo soy Adriana Nieto y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.